Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Rodríguez. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar la organización del concurso. Me parece una labor muy encomiable que se realiza en circunstancias muy complejas. Por ello, felicito y reconozco la labor de una sanpablera por Caracas, de las distintas organizaciones coauspiciantes, de los miembros del jurado y de todos los demás participantes que tuvieron la iniciativa de enviar sus propuestas. Me parece que el concurso ofrece una oportunidad muy interesante de reflexionar desde la distancia sobre la relación entre política y ciudad, preguntarse qué se aportan mutuamente y cómo hacer que esa relación sea más saludable. Y me parece que el concurso apunta a una discusión colectiva de otro tipo, distinta a la que comúnmente se realiza en Venezuela y que creo que es la que necesita el país. El ensayo que propuse a consideración tiene tres grandes partes, que denomino lo normativo, lo real y lo posible. En la primera parte normativa yo realizo una reflexión general desde la filosofía política sobre la relación entre política y ciudad. Parto de reconocer que si bien tienen un origen común que se expresa en el vocablo polis, esta relación es más que de origen, es esencial y por lo tanto es inevitable, pero no por ello necesariamente beneficiosa. Normativamente la ciudad es la fuente de lo político porque nos permite vivir juntos, pero a la vez porque coloca entre nosotros cosas comunes, cosas que son públicas. La política vive así en y por el entorno urbano. Pero lo que hace, por otro lado, a la ciudad no son sus elementos aislados, es decir, personas, espacios, infraestructuras, sino un factor amalgama que es un orden colectivo, un orden que es, como sabemos, de naturaleza política. De forma que la ciudad existe gracias a la política también, un poco el dilema del huevo y la gallina. Y cuando pensamos en política, emerge de inmediato el dilema que muchos deben conocer entre dos visiones antagónicas, una que apunta a la lucha, a la tensión, a la voluntad, frente a otra que apunta a la convivencia, a la paz, al orden, a la razón. Y aunque es provechosa este dilema, obvia que toda política en realidad combina conflicto y acuerdo, y el problema central está en cómo se produce esa combinación. No es lo mismo poner fin a las disputas por la imposición de uno de los bandos que subordinar estas disputas a una jerarquía de principios, de normas, de valores que sean acordadas colectivamente y que todos los bandos respeten. Es decir, no es lo mismo agotar el conflicto que civilizar el conflicto. Y para mí el valor político de la ciudad está en que ayuda a civilizar el conflicto, en el que introduce incentivos a favor de realizar la convivencia como el principio supremo de la vida colectiva. Y esto a través de dos efectos, un efecto mínimo, que es que la proximidad de por sí hace más riesgosa la escalada conflictiva, y un efecto máximo, que es que al vivir en ciudad se genera en común una identidad común y se fortalecen los lazos comunicativos, lo que contribuye a la búsqueda pacífica de soluciones a los conflictos y al logro de acuerdos más sustantivos. La segunda sección, lo real, es una reflexión sobre la crisis en Venezuela, política y urbana. En principio, lo que hemos vivido en Venezuela es la escalada de la lógica del conflicto hasta alcanzar los principios fundamentales del pacto social o del orden colectivo. Es un fenómeno de desarticulación de la política, así lo denomino, en el que hay mucha movilización, una gran lucha y energía social, pero no hay, o prácticamente poca o nula cooperación, deliberación y mucho menos capacidad institucional. Y esta desarticulación, esta política amorfa, deriva de la suplantación de la institucionalización como el objetivo fundamental de la actividad política, ya que la ciudadanía y la democracia, es cierto, son resultados de la inclusión de la población en la vida colectiva, pero también son resultado de la racionalización o institucionalización de los conflictos, es decir, del sometimiento de esta oleada de incorporación social a reglas públicas. Y un poco tendemos a creer que las instituciones son solo organizaciones y normas formales cuando en realidad también son convenciones informales y patrones de conducta que son observados por costumbres y no por leyes. Y la diferencia entre estos dos tipos de instituciones no es tan evidente. Lo social y lo institucional, esa es parte de la hipótesis que planteo, tienen más en común de lo que solemos creer. Y la forma más dura de percibir esta conexión la hemos visto en Venezuela, ya que la debacle institucional y la descomposición social han corrido en paralelo. Entonces, la idea de la política que se impuso en lo institucional como lucha fáctica para imponer la voluntad propia sobre el otro terminó permeando la vida social y convirtiéndola en todas sus expresiones en un conflicto existencial. El juego político y el juego social se polarizaron en torno a dos opciones antagónicas, la de vencer o la de ser vencido.
Y el espacio urbano, ustedes lo saben, ha sido testigo de estos fenómenos. Por algo se dice que es una expresión muy común en Caracas que la calle se guerrea, porque la calle se entiende como un campo de batalla, como un territorio de ocupación. Y claro, la calle, lo público, termina extinguiéndose ante la invasión de lo privado. Es decir, se convierte en el terreno de las preferencias particulares en donde vamos con nuestros intereses a tratar de sacar parte a tratar de satisfacerlos y no a tratar de construir un valor público común. Esta extinción de lo público por invasión de lo privado nos coloca frente a un doble reto. Primero, el de publificar la esfera pública, es decir, recuperar la pluralidad constitutiva de lo público, que es una tarea que es central para la sociedad civil, y la tarea de institucionalizar la esfera política, es decir, recuperar la capacidad de lo político de resolver conflictos y de procesar problemas, una tarea que está fundamentalmente vinculada a la sociedad política. Por evidentes razones, por la naturaleza del concurso, yo me centraré en la primera tarea, en el primer reto, en la tercera parte, que denomino lo posible, una reflexión que hago sobre los posibles cursos de acción para dar forma a una cultura pública en Venezuela. Yo en esta tercera sección parto diciendo que la crisis, nos equivocamos si pensamos que la crisis es exclusivamente gubernamental, ya que los problemas políticos, como he tratado de argumentar, están profundamente conectados con las prácticas sociales. Y el reto de recuperar la esfera pública como un campo de encuentro, de liberación, aprendizaje colectivo, es una tarea fundamentalmente realizable para las ciudades desde la ciudadanía. Ustedes saben que en los últimos años lo que hemos vivido es un proceso de supresión de la capacidad de iniciativa de las ciudades. La promesa que tenía la Constitución de convertir a los municipios, a lo local, en un laboratorio de la innovación política y social, en realidad se frustró. Y lo que era un sueño habermasiano, es decir, lo local como un espacio para el desarrollo de una cultura, una lógica, una habilidad o un conjunto de habilidades ciudadanas, terminó trocando en una pesadilla orwelliana de manipulación, de fuerza, de desapropiación de determinadas competencias y reducción de la iniciativa, extinción de la iniciativa. El influjo participativo que hemos vivido estos años en realidad ha sido canalizado no para controlar lo público desde el Estado desde lo público y cooperar con él para producir mejores resultados sociales, sino todo lo contrario. La sociedad civil y el poder popular, estas dos etiquetas antagónicas, no son más que instrumentos de organización y movilización desde arriba en una dinámica de reproducción en la sociedad civil de la lucha de la sociedad política por la hegemonía política. De igual modo, las comunidades de base que también vivieron un renacer participativo en estos años terminaron siendo convertidas en burocracias comunitarias, en ejecutoras políticamente leales de programas y obras públicas, y así se extinguió también su autonomía. Entonces, a la luz de este diagnóstico, lo fundamental, así lo planteo, es repensar, rediseñar, relanzar la batería de instituciones participativas que tenemos, y que estas instituciones participativas nos ayuden a rearmar el tejido social que ha sido fracturado por el conflicto, por la crisis, la violencia y la polarización. 5 estrategias fundamentales propongo y están alineadas cada una de ellas a un valor fundamental de la democracia. En primer lugar, en la participación, yo sugiero como fundamental recuperar los presupuestos participativos, que han demostrado ser un instrumento clave para mejorar, primero, la comprensión ciudadana de la complejidad del acto de gobierno, para que los ciudadanos se acerquen y vean el proceso de gobernar desde dentro y entiendan todas sus complejidades. También para desarrollar perspectivas de justicia, de interés público en los ciudadanos a través de la deliberación, de la capacidad de conocer la necesidad del otro y el punto de vista del otro, y para desactivar conflictos y desconfianzas muy arraigadas a través de la focalización en los problemas y en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Y en segundo lugar, creo que es fundamental que los consejos comunales pasen por un proceso de reingeniería institucional, que los convierta no en gestores de lo público, sino en canalizadores de las reivindicaciones comunitarias. Es decir, que contribuyan a convertirlos en instancias de la sociedad para presentar demandas al Estado, en línea además con una tendencia internacional que es la lucha por el derecho a la ciudad, que es fundamentalmente una guía para que los sectores populares dirijan su lucha hacia la obtención de determinados derechos y no prebendas ni beneficios particulares.
La cooperación, en segundo lugar, como segundo valor democrático, se despliega a través del Consejo Local de Planificación Pública. Esta es una instancia que, aunque no ha funcionado como se esperaba, promueve un encuentro entre sociedad civil, gobierno local y sector privado para que juntos piensen la planificación estratégica de las ciudades. Es decir, son dos momentos, un momento de solución cotidiana de problemas, de gestión de lo cotidiano, y un segundo momento de pensar estratégicamente el futuro de las ciudades, que también es fundamental y que en Venezuela, por supuesto, es una tarea muy poco desarrollada hasta ahora. El tercer valor es la descentralización. Y la descentralización es una estrategia fundamental para revitalizar las ciudades. Y para ello requerimos primero desandar la recentralización que se ha realizado en los últimos años, devolverle las competencias y funciones estratégicas a los estados y municipios, reordenar las instituciones locales, es decir, repensar la estructura de municipios que tenemos, si están bien, si necesitan dividirse o agregarse, y además la creación de entes que sean submunicipales, como fueron las juntas parroquiales, y que ayuden a los municipios a gestionar más cerca del territorio, y supramunicipales, como son las autoridades metropolitanas, las mancomunidades de servicios, que también contribuyen a mejorar la capacidad institucional de lo local. Y por último, que la descentralización se vincule a la participación a través de la integración en la dirección y gestión de los servicios públicos locales de organizaciones sociales. El cuarto valor, y uno de los fundamentales, es la deliberación, es decir, promover la apertura de espacios de deliberación colectivos que ayuden a permear el tejido social de una cultura diferente, una cultura de diálogo, de tolerancia. Y en esto yo creo que es fundamental la labor que organizaciones sociales pueden hacer formando y capacitando facilitadores que puedan operar en las organizaciones que ya existen en los lugares de residencia, como las juntas de condominio, consejos comunales, asociaciones de vecinos, en los lugares de estudio, como los centros de estudiantes, consejos estudiantiles, y en los lugares de trabajo, como los sindicatos, para que en cada una de estas asociaciones existentes se promueva la deliberación como forma de toma de decisiones, como método de decisión colectiva y de resolución de diferencias. Creo que también contribuiría mucho a la creación de lo que llamamos una cultura pública. Finalmente, el capital social y el civismo tiene que ver con el desarraigo de la gran desconfianza que se ha arraigado en los últimos años. Se trata de promover distintas formas de asociativismo de base, bien el emprendedurismo a través de la responsabilidad social empresarial, de las alianzas público-privadas, del estímulo a las asociaciones sectoriales, a las asociaciones gremiales, de los programas de empoderamiento local. Todas estas estrategias están pensadas para promover mayores niveles de capacidad social y de confianza entre las personas, que es fundamental, además comprobado en experiencias internacionales, como un recurso para el desarrollo. Evidentemente, ustedes dirán, estos cambios no solo son sociales, son también institucionales. Solo pensar la descentralización, y evidentemente, yo les insisto, estas dos facetas no están tan divorciadas, son parte de un mismo fenómeno, y en realidad la sociedad civil tiene una gran capacidad de incidencia institucional, que es lo que yo abogo por explotar en el ensayo. Creo que es un recurso que tiene mucho potencial por desarrollarse para producir cambios reales. Y yo concluyo con una reflexión un poco más artística sobre que los grandes cambios surgen en general de eventos muy concretos, pero que son expansivos, y que todo evento histórico tiene siempre un origen muy localizado, que no suele mostrársenos en la historia, pero sí es así. Comenzó en alguna esquina, comenzó en algún lugar muy concreto. Entonces, yo, sin abogar por el localismo, reitero lo que dice un proverbio chino, que antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, uno debe dar 3 vueltas por su propia casa. Yo digo, no solo por tu casa, que es tu espacio privado, por tu comunidad, por tu urbanización, por tu ciudad, porque cuando queremos ver grandes cambios, si los queremos ver realmente, tenemos que comenzar por lo más cercano, por lo más concreto. Es la forma de, expandiendo los cambios, lograr realmente transformaciones importantes. Nuevamente yo les felicito a los organizadores, les agradezco el reconocimiento y les animo a continuar adelante con lo que vienen desarrollando. Muchas gracias por su atención.